es una especie de estrategia como para decirle a México, tú todavía en gran parte tu estabilidad, tu economía depende de mí. Aquí nomás te van estas pequeñas muestras. No me quiero enterar de que andas coqueteando con China o con Rusia, porque sí te vi que andabas ahí queriendo ser amiguito de Maduro y de los cubanos y etcétera. Las instituciones de seguridad pública también tienen que estar muy alertas. Siempre estás especialmente monitoreado. Que sospecha por inacción, híjole, pues Por está la bien. simple sospecha. O sea, cualquier cosa te pueden, ¿no? Estamos muy frágiles, estamos muy sí, frágiles. También en este caso tienen que estar muy, muy cuidadosos. Van a creer que los traigo de encargo, pero es la verdad. No dejan de ser funcionarios los noticiarios públicos. No nos imaginamos qué tanta información tienen ellos de nosotros. Sí. Imagínate nomás con las tú. redes sociales. En la primera advertencia que él hace, en cuanto a que dice que en cuanto cruce lo van a detener, pues le abrieron el espacio en muchos medios, ¿no? Entrevistando, pero cuando ya cruza y va al evento ya sí los otros me como que, bueno, ya se retira, pero Adela Micha siguió dándole al micrófono. Pues hubo como que hubo megáfonos, saldo, pues ahí, es. ¿no? En la red. Saldito ahí que había que Que había gastarlo. que sí, exactamente, porque ya todavía fue más patética esa salida. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. También estamos en mi Facebook personal, Aarón Tapia. Estamos en mis cuentas de Twitter, @naranjero75, mi cuenta personal. Y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Iniciamos y como lo adelantaba en la introducción, es la mesa de los abogados, como todos los lunes, y hoy está con nosotros Rodolfo Montes de Oca. Bueno, ya expliqué lo de Pedro Contreras, que ya estaba acá acomodado y bueno, tuvo que irse por cuestiones de temas que tienen que ver con su labor, con su trabajo en el Centro de Justicia Penal Federal acá en Sonora. Salió disparado acá de urgencia. Pero bueno, tenemos a Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado, abogado penalista. Y bueno, como todos los lunes, Nostradamus Montes de Oca. Bueno, no, decía esto, no, claro que pues es acá sacar patín, ¿no? Pero muy atinados tus análisis, casi proféticos, Rodolfo, porque decíamos, hace alrededor más o menos de 6 meses, recién había llegado Donald Trump en febrero, y luego empezó con esto de que iba a ponerle la categoría de organizacionistas a los candidatos, o bueno, los grupos del crimen organizado, y en esa ocasión tú hacías un análisis sobre lo que marca ahí, ¿no? La ley que tienen en cuanto a estos para aplicar a los grupos terroristas. Y bueno, nos explicabas de todo lo que se trataba, cómo podían ser categorizados ahí, y luego quiénes podrían ser implicados en esto y cómo actúan, ¿no? Y luego ya después pues dabas un análisis y bueno, mucho de lo que estamos hoy viendo, pues que le han quitado visas a muchos de los, bueno, algunos gobernantes, luego la constante amenaza sobre que hay una lista de políticos y todo esto, y lo que pudiera, pues a lo que pudieran ser acreedores, y también el juicio que viene de, ¿no? Que por cierto muchos de la oposición y muchos anti-4T están ahora como esperanzados, ¿no? Ahora lo ven como, ay, ¿no? El tesoro fino de Aurelio Guzmán, y al mismo Trump, ¿no? Pero yo creo que con más en un ánimo de algunos de un fanatismo así, obnubilado, en cuanto a que quieren que les peguen toda la mano, ¿no? A la 4T, no importa las consecuencias que esto vaya a tener para el país, a nosotros los ciudadanos de a pie, y otros, bueno, con una cuestión más de interés político, por supuesto, pero a ver, yo no, ni siquiera estoy por supuesto que si Estados Unidos hace lo que hace con nosotros, es porque
tienen cómo hacerlo, ¿no? Una, porque es un poder totalmente asimétrico, y la relación que tenemos con ellos es, o sea, nos llevan por mucho, pues, ¿no? O sea, es el país, pues dicen algunos que todavía el país más poderoso, otros que, bueno, ahí está ya más o menos medio empatado con China, Rusia, bueno, considero yo que todavía sigue siendo el más poderoso, no con la amplia ventaja que tenía sobre los demás, pero sigue siendo un país muy poderoso. Y luego súmale que en México pues se ponen de pechito para que hagan lo que hacen con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que hay instituciones muy corruptas. La justicia también, a ver, ¿qué pasó con Cienfuegos? Pues, por ejemplo, ese es un ejemplo. Y si García Luna está en la cárcel es porque a ellos mismos lo agarraron, ¿no? En fin, hay relación de políticos con grupos criminales, por supuesto, no se puede entender el crimen organizado sin la permisividad y colusión de las mismas autoridades. Entonces, en esa parte yo no defiendo, pero tampoco me parece que sea lo mejor para nosotros que de allá vengan los marazos, porque pues, Estados Unidos simplemente no ve y digo, no tendría por qué, ¿verdad? Ver los intereses para que aquí sea una mejor nación, que todo se acabe la corrupción, que a ellos no les interesa eso, les interesa sus propios intereses, ¿no? Y dado eso, es que estamos teniendo una embestida que pues no hayamos ni cómo hacerle, ¿no? O sea, porque, insisto, es muy asimétrico la relación que hay entre Estados Unidos y México, y lo otro es porque mucho de lo que dicen allá, que se muerden la lengua y todo lo que, ¿no? Allá también, se muerden la lengua, allá también hay muchísima corrupción, mucho crimen organizado, pero bueno, allá ellos sabrán. Pero lo que dicen y sobre el discurso que actúan, pues también es verdad, pues, ¿no? El país, y no solamente en este gobierno ni en el anterior, desde hace mucho tiempo se está pudriendo todo esto, ¿no? En fin, entonces, pues con esa te dejo la mesa servida, Rudy. Muchas gracias, apreciado varón, Alexis, y un saludo a toda tu audiencia. Mira, la idea, cuando, como bien comentas, hace algunos meses, me permitiste aquí exponer lo que yo consideraba que son los alcances de esas órdenes ejecutivas que en ese momento estaba dictando el presidente de Estados Unidos. Había la percepción, creo yo, de parte de la opinión pública y de mucha gente, como que eran medidas que exclusivamente o eran tiros de precisión que solamente iban a tener un impacto o repercusión en quienes fueran integrantes protagonistas de las agrupaciones del crimen organizado y sobre todo de las pues más conocidas, ¿no? Que ya sabemos cuáles son, la del Sinaloa, la de la Generación, etcétera. Y lo veíamos, yo en ese momento me di cuenta de que esa impresión que había en la opinión pública y en los ciudadanos, pues como que lo veían algo lejano, algo así entre el gobierno de Estados Unidos molesto y que iba a repercutir nomás en quienes estuvieran dedicando esas actividades. Y en aquella ocasión yo hice un análisis precisamente de los alcances de esas órdenes ejecutivas, qué leyes de Estados Unidos recibían un impacto de eso, y a partir de ahí cómo podía también llegar a afectarnos, como bien decías hace un momento tú, a los ciudadanos de a pie. Y entonces en aquel momento yo exponía que no había que verlo con displicencia, con indiferencia, como que era algo que no iba a ser terrenal, algo que no nos iba a impactar, pero en aquel momento expliqué cuáles son los alcances de esas ordenamientos jurídicos de allá de Estados Unidos, y yo mencionaba pero que por supuesto que sí, y que teníamos que estar muy atentos y muy alertas, y ya estamos empezando, y muchas gracias porque podamos abordar este tema, porque esto nos permite volver a alertar a la ciudadanía en el sentido de que esto va empezando. Sí.
Y si ya vamos a los motivos, como comentas tú, de el por qué ha venido suscitándose esta actitud del gobierno de Estados Unidos, del régimen del presidente Trump hacia México. Primero que nada, hay que recordar que no solo es contra México. Sí, mencionabas tú la asimetría que hay entre nuestras economías, pero si volteamos a ver también la situación que en este momento tiene con Canadá, que no hay tanta asimetría, pues también hay una situación donde le están queriendo aplicar ciertas dosis que ellos consideran que son las que les conviene al gobierno de Estados Unidos. Y en ese aspecto, bueno, yo sí quisiera hacer nomás una breve reflexión. Ahorita lo que comentabas de que Estados Unidos, pues por lo menos desde que nosotros tenemos uso de razón, pues ha sido la hegemonía, el país hegemónico mundial. Pues yo considero que eso, pues después de la Primera Guerra Mundial, salió ganar, salió más o menos triunfador, salió fuerte, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí ya despegó. El mundo se dolarizó y el idioma oficial en el mundo es el inglés. Hasta la fecha. Y obviamente que es por Estados Unidos, no por Inglaterra, aunque Inglaterra en alguna época pudo ser también. Yo creo que antes, ¿no? Antes de Estados Unidos era exactamente el país. Pero sin llegar a ser tan influyente, ¿no? En todo el mundo. Y bueno, pero fíjate que esa es una breve reflexión nada más, antes de entrar a cuestiones muy concretas que yo quiero compartir con la audiencia para que estemos conscientes. Vuelvo a lo que me mencioné hace un momento, que esto apenas va empezando. Vienen más situaciones de seguro, a como estoy viendo que están presentándose ahorita las circunstancias y además el marco jurídico que existe en este momento en Estados Unidos con esa determinación de designar a estas agrupaciones como terroristas, pues nos impacta. Pero bueno, ahorita este es mi punto de vista, esto que voy a expresar. Ahorita tú mencionabas, bueno, que hay esa competencia, esa situación, ahora ya como que no tiene ese liderazgo o esa ventaja tan visible o tan amplia que había entre las economías estadounidenses y la de otros países. Ya se han venido acortando las distancias, por ejemplo, como bien acaba de mencionar, de China. En mi concepto, Rusia me parece que no tanto, sí es un país poderoso, pero no es con el que compite, me parece que es principalmente en este momento. Bueno, y a eso voy. Que Rusia es muy poderoso militarmente, ¿no? Sí, eso sí. Ahora, tú acabas de decir la palabra clave, me parece, en lo económico y en lo comercial. ¿Por qué? Porque si nos vamos, a mí me parece que Estados Unidos, uno de sus ejemplos a seguir como nación ha sido el del Imperio Romano. O sea, ellos, en mi concepto, lo han visto como un modelo y ellos hubieran querido o pretendido tener ese dominio. En aquel tiempo Roma lo tenía sobre el mundo conocido, pues, ¿no? Y entonces, pues ahora el mundo conocido es todo el globo terráqueo. Y entonces, si tú te fijas, los edificios gubernamentales y todo, tienen palabras en latín, porque ellos sí es como que ven mucho cuál eran las medidas, la filosofía y sobre todo cómo se comportaba el gobierno romano para mantener así el dominio, no más que hay una gran diferencia en cuanto a que la manera en que el Imperio Romano lo hacía era a través de la fuerza. Sí. Ahí sí el ejército romano llegaba y apabullaba, inclusive pues se convertían en ahí las personas que eran, vamos llamándole conquistadas, tenían que rendir tributo al César y bueno, pues así dominó en ese momento el mundo. Estados Unidos, en mi concepto, a diferencia de hacerlo a través de la guerra, porque no ya eran otros tiempos, aunque sí sembró en muchos países, porque también es un negocio principal, el armamento. Sí, pero a lo que voy es que su conquista del mundo fue más bien a través del comercio. Y claro, si en algún lugar, en algún país, y ahorita ya últimamente, en estos últimos años me parece que ya no aplican eso porque es otro mundo.
Pero si hablamos precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ¿cuáles eran las medidas? Efectivamente, tú no me vas a comprar mis productos a como a mí me gusta. Bueno, pues ahí te va a llegar la fuerza. Te voy a enseñar cómo funciona aquí el ejército de Estados Unidos, que también los romanos decían, hay que periódicamente, aunque no haya un motivo, enseñarle al mundo tu capacidad militar. Y entonces, si no hay guerra, pues créala, para que vean que eres el que manda. Me parece a mí que cuando Estados Unidos utilizaba ese tipo de medidas de ir a demostrar, enseñar su músculo, pues era precisamente para decir, miren, al que quiera ya saben con quién se van a meter, pues, ¿no? Pero no era la manera, yo creo, de conquistar o de colonizar, sino más bien ha sido a través del comercio, vendiendo todos sus productos. Sí. Y aquí en México nos llegó tarde. La manera más, creo, eficiente, más porque se meten hasta en lo cultural, pues si tienes un dominio cultural ya, y era sí del comercio, nada más que cuando había puertas cerradas, como bien lo dices, por ejemplo Centroamérica, ¿no? Y que además veían todo lo que pudiera oler a comunismo con gobierno de izquierda en ese momento, pues financiaban a los grupos de civiles, subversivos. Estamos hablando de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ahí nos vamos, ¿no? Y ahí, bueno, devastación también, ¿no? De la CEP, si no, pues pregúntale. No, y esos eran Banana, ¿no? Uno de los medios, por ejemplo, Centroamérica, como dices, pues había que tener presidentes a modo. Inclusive me parece que Centroamérica originalmente fue un solo país, pero ellos mismos lo atomizaron ahí para poder tener mejor control. Y además, otro tipo de medidas que no era, vuelvo a lo que es mi teoría, ¿no? Mi posicionamiento, que no es su principal manera de conquistar la fuerza, sino el comercio, pero cuando no había sometimiento al comercio y a los productos, etcétera, bueno, entonces entraba eso por un lado, o por otro lado entraba la CIA. Y entonces, bueno, pues había que cambiar de presidente. Tú sabes que en Sudamérica hubo un periodo muy largo de los famosos gorilas, que eran puros militares, puro militar, en Estados Unidos. Y bueno, pues eran otros tiempos. Así es. Entonces ahorita a mí me parece que la medida fuerte que tiene Estados Unidos, pues ya o la que le queda es tratar o intentar a través precisamente de medidas económicas. Y por eso pues empezaron con lo de los aranceles. Ahorita estabas hablando efectivamente de China, y ahí yo sí creo que en la situación especial con México lo que sucede es que es una especie de, a mí es mi punto de vista muy personal, de estrategia como para decirle a México, mira México, tú todavía sigues siendo un país que en gran parte tu estabilidad, tu economía depende de mí. Aquí nomás te van estas pequeñas muestras. No me quiero enterar de que andas coqueteando con China o con Rusia, porque sí te vi que andabas ahí queriendo ser amiguito de Maduro y de los cubanos y etcétera. Tú no dejas de ser mi vecino aquí pegadito. A lo mejor allá permití Venezuela, con Cuba me descuidé, pero aquí con México no lo voy a permitir. Y con China dices. ¿Mande? China. A lo que voy es, primero es esto. No quiero, como dices. Sí, pues es muy relativo, pues, ¿no? Pero más que nada son anti-yanquis, anti-estadounidenses, porque el comunismo me parece muy relativo en Venezuela y en Cuba también. Eso ya me parece que no. No, sobre todo en Venezuela, pues ¿cuál comunismo? No, son más bien... Es un gobierno autoritario y que... Anti-Estados Unidos. Anti-Estados Unidos. Y entonces, como ese es una primera vertiente, o sea, a ver, México, no quiero enterarme de que anda de amiguito o de aliado allá con China o con Rusia, por un lado. Por otro lado... esos son los que verdaderamente les duele a Estados Unidos. Que sean amiguitos que Venezuela, Cuba, que bueno, mira, te voy a decir a lo que voy. Porque mira, si bien, acuérdate nomás, se hacían de la vista gorda, mientras aquí, y por cierto, tu amigo lo dijo ahí en una entrevista, Mario Fabio, cuando le preguntaban sobre la DFS, Gutiérrez Barrios, todo eso, y dijo, hay que entender el contexto, nosotros luchamos para tener el comunismo, o sea, haciéndole la chamba a los gringos. Pero, al mismo tiempo, ¿quién le dio el barco ese? ¿Cómo se llama el barco de donde salieron Fidel y el Granma?
Ellos mismos, pues el mismo Fernando Gutiérrez Barrios, o sea, por debajo del agua también apoyaban acá. Todo. Tú sabes, digo, era un tipo sumamente astuto, Fernando Gutiérrez Barrios, y tenía hilos por todas partes, hasta con comunistas, todo, o sea, a todos les daba la suya y a todos les metía chingazos también, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso Estados Unidos pues no lo tenía? Claro que pero bueno, dejaban pasar porque, bueno, son amigos de los chiquitos, que sean amigos nomás no te me vas allá con Rusia, cabrón, porque ahí sí va. Entonces, digo, obviamente lo estoy haciendo de manera muy coloquial y muy resumida, pero eso es lo que les duele. Venezuela, Cuba, y sí, hombre, que sean ahí, alucinen y lo que sea, pero no quiero que China venga y se meta aquí y que empiece a ganarme terreno a través de ti, ¿no? Eso es lo que les duele. Eso es por un lado, como te decía, son dos vertientes. Me parece a mí, esa es una. Tu economía depende de aquí de Estados Unidos y no quiero enterarme de que vas a sustituir importaciones, etcétera, de las de Estados Unidos por las de China, para empezar. Y tampoco quiero allá que con Rusia o algún otro país que no sea de mis simpatías. Pero cuando yo me refería a esos países como Venezuela o como Cuba, más bien es, no los veas como ejemplo, ¿eh? No quiero enterarme de que luego estás tú también en ese plan aquí de bravucón contra Estados Unidos, porque vuelvo vamos llamándole anécdota que te acabo de platicar de la mujer y el marido. Fíjate cómo te va a ir, cómo te va a ir, pues no, pero sí. Yo puedo, o sea, yo considero que Estados Unidos es decir, yo puedo, como dices tú, es permitir allá si quieren que Venezuela estén ahí de rijosos, de bélicos en contra mía. Hasta es como una olla de presión, así que fue un descuido, en su momento me metió un gol ahí Fidel Castro, pero aquí puede suceder por allá, pero aquí en México no. México no lo voy a permitir y aquí te estoy enseñando qué es lo que puede suceder. Y entonces, bueno, pues se emite estas órdenes ejecutivas que comentamos en aquella ocasión, las voy a repetir de manera muy breve y sus alcances. Primero dice, es la ley patriota de Estados Unidos. Esta penaliza cualquier apoyo material o logístico a organizaciones terroristas y la pena máxima puede ser cadena perpetua. Luego, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Permite acceder a cualquier persona involucrada en una red de crimen organizado, incluso si su participación es indirecta y son penas hasta 20 años. La ley de asistencia al terrorismo internacional también castiga con 20 años, pero también puede llegar hasta la pena de muerte o puede ser también cadena perpetua. Y la ley de conspiración para cometer actos terroristas. Si un funcionario es acusado de conspiración para facilitar actividades terroristas, puede recibir una pena similar a la de los autores materiales del crimen. Si la conspiración resulta en muerte, la pena es cadena perpetua o pena de muerte. Bueno, ¿a qué voy con esto? Ya empezamos a sentir las repercusiones y quienes tienen que estar muy atentos con esto, pues sí, en general somos los ciudadanos y también las personas que se dedican a la seguridad pública. Hay que recordar que las disposiciones que están contenidas en estos ordenamientos es la seguridad de Estados Unidos. Para ellos es suficiente con la sospecha. Y entonces, ahorita tú mencionaste algunos eventos que se han dado en este contexto, pero a mí me parece que la más significativa que hay en este momento y que ya permeó a ciudadanos de a pie es esa determinación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de considerar a 3 instituciones financieras de México en el marco de esto precisamente como entes que se dedican o que llevaron a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes de estas organizaciones. Entonces, aquí hemos platicado también que, yo lo había comentado en aquella ocasión, que no es válido, de acuerdo a estas disposiciones legales, que digas, es que yo no sabía, es que yo no me di cuenta. No, pues tú tienes que ponerte muy alerta, dicen ellos. De tal manera que, por ejemplo, en este momento, que como te digo, fue una simple declaración del Departamento del Tesoro, considerando, y ahí si te fijas, las 3 instituciones financieras
son de capital exclusivamente mexicano. O sea, no hubo ninguna que tuviera capital extranjero. Ese mensaje para mí es, voy por ustedes, mexicanos, para que se vayan dando cuenta. Ahí sí creo yo que cuando dicen, como cuando dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues ahí Banorte debía también en este momento estar alerta, porque lo que son, pues BBVA, pues son allá capital español, Citibank, Banamex, pues olvídate, esas no les va a llegar, porque estas, vuelvo a lo que vuelvo a la reflexión que hacía al principio, son muestras o medidas que van a ir gradualmente incrementándose según vaya siendo el comportamiento, ahí sí creo yo, del gobierno mexicano y también de alguna manera de los ciudadanos. Entonces, esta medida de las instituciones financieras, pues velas de inmediato, algunos fideicomisos que tenían muy cuantiosos retiraron su dinero. Sí. Visa ya les dijo que le retira. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que las tarjetas de crédito ya no las puedes utilizar. O sea, en el extranjero, no sé, de Visa, y eso pues es la más ordinaria, la más común. ¿Y a dónde repercute eso? Que mucha gente, tengo yo conocimiento, que pues por ese temor o por esa incertidumbre, sacan su capital de esas instituciones, y obviamente que eso repercute en los empleados que tienen familias que dependen de ellos. No, y luego Intercam, que su mayor divisas es su mayor utilidad y viene de las transferencias pero que se hacen binacional, pues no, de manera binacional, y pues le digo, hasta ahorita ya no. Tú imagínate esa repercusión, por ejemplo, Sonora, en donde somos un estado netamente exportador, y ya entre paréntesis, aunque no está contemplado aquí, pero me parece que es parte del contexto, esa situación del gusano barrenador, está dentro de toda esta estrategia que, como te digo, me parece a mí que es de, mira, para que veas lo que te puede pasar. Y esto es nomás una probadita. Entonces, somos un estado netamente exportador en donde, bueno, pues se reciben el dinero de los pagos, obviamente de lo que se vende, llámese ganado, llámese productos agrícolas, llámese lo que sea, que es muchísimo, hay cosas que ni nos imaginamos, que nosotros aquí de Sonora les vendemos a Estados Unidos, y todo eso obviamente pues tiene que llegar, no te van a venir con una maleta en efectivo, tiene que llegar por el sistema financiero legal, y entonces sí los Estados Unidos, por lo menos a través de esas instituciones, creo que hasta este momento no está totalmente prohibido. O sea, creo que estaba para, no sé si el 17, 20 de julio, pero ya lo difirieron para por ahí creo que de septiembre. Pero independientemente de eso, los comerciantes o los productores no dicen, oye, pues yo mejor me voy por otro lado. Y como te digo, eso finalmente va y repercute en, es toda una cadena que llega hasta las familias de las personas que trabajan en esas instituciones, que luego, bueno, pues yo no sé al tiempo que va a pasar ahí en esas instituciones. Entonces, eso es por ese lado. Por otro lado, las instituciones de seguridad pública también tienen que estar muy alertas. A mí me parece, bueno, siempre ha sido, siempre está especialmente monitoreado, cuidado, siempre. A mí alguna vez me acuerdo ya como así tal cual, al año de que yo había renunciado al cargo, fue y me visitó una reportera del New York Times. Y fue para preguntarme que si yo en algún momento había detectado o me había dado cuenta de que mis líneas podían haber estado intervenidas. Y yo le dije, pues no, o sea, no le puedo decir, yo considero que sí, pues, o sea, imagínate, o sea, estamos en un estado fronterizo, es un puesto muy relevante de seguridad del país, de Sonora y del país, para ellos, para Estados Unidos es parte de su seguridad nacional. Yo nunca tuve problema porque ellos... pero te preguntan que si ellos... No, en general. En general. Si están intervenidos. Pero yo sí creo que de alguna manera ellos cuidan su seguridad nacional.
Entonces me preguntó que No, si yo pues ya, tenía tus amigos también que alguna... tenías en Palacio también me imagino que te estaban. ¿Qué Oh, Pues a lo mejor a lo que te voy a mejor. decir te voy a decir una cosa. La otra vez escuché aquí así, pues yo creo que como que los sobrevaloran, o Sí. sea, No, pero son prácticas muy recurrentes, ¿no? En esas oficinas. O sea, mucho en gran parte, ya en la realidad, ¿no? Pues con ese tipo de material trabajan, pues, ¿no? A lo mejor no el propio secretario, pero sí los encargados de eso. Entonces, es una digo, secretaría, vamos a ponerle entre comillas, a policía también, pues, ¿no? Que la hace. Entonces, ¿tú crees en que lo no? No, político, claro. vamos llamándole Policía una política. policía política, Así es, aunque así yo te es. voy a decir una cosa, es lo que te comentaba, que sí entiendo, o sea, Sí, sí, sí. no soy ingenuo de claro que podía estar y estaba, estoy seguro por alguien, ¿no? Y varios, no sé O quiénes más, algunos. por la naturaleza del puesto, pues Así sí. es. Pero ahí en la Secretaría de Gobierno, pues no sé, no me parecían tan brillantes, así, tan así, Pues es que no necesitas olvidar, o sea, como tan para, pues brillante para tienen eso. todo ahí el equipo y todo, pues ¿no? Sí. Habría que ver las decisiones, ahí sí es donde ya Y sale fíjate la que nunca me di brillantez, o sea, cuenta así algo que hubiera dicho, sí. oye, ay, estos van adelante Pues de imagino que no mí. hablabas tampoco cosas, Ah, obviamente que no, ¿no? no, pues desde un principio uno sabe que tiene que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Pero en fin, volviendo al punto, las instituciones de seguridad pública, cualquier acción que pueda parecer sospechosa de ayuda o de inacción, También de inacción, sí, sí, sí. claro, de inacción, o sea, por qué te quedaste de brazos cruzados? Pues si los estás viendo, te estás dando cuenta. Muchos de los Sí, arreglos sí. pues deben ser por inacción, no tanto por acción, pues, ¿no? Entonces, esas sospechas también son suficientes para que Sí, a eso es uno lo de que me estos, refería, que sospecha por inacción, híjole, pues está por la bien, simple o sospecha. sea, cualquier cosa te pueden, ¿no? Estamos muy O sea, está muy, frágiles, estamos sí, muy frágiles, muy frágiles. Entonces, también en este caso tienen que estar muy, muy cuidadosos. Vuelvo, ni modo van a creer que los traigo de encargo, pero es la verdad, para eso son funcionarios, no dejan de ser funcionarios los notarios públicos, no, porque ahí se constituyen las sociedades en donde luego vienen precisamente el blanqueo de recursos provenientes, de actividades ilícitas. Ahí es donde se da fe de cuando compran y totalmente. venden inmuebles, etcétera. Y ahí también advertencia especial también para los corredores de bienes raíces. Ellos también Uf, pueden ser considerados porque con en tal de una venta ahí, vender, así es, intermedian, pues así ellos es. son los que la promueven pues sabemos que muchas de estas actividades para efectos del... Te, te dime. voy a dar Sí, otro comercial aquí. eh, Perdón que te interrumpa, sí, no, perdón. no, no hay Ahorita que problema, sí, no hay mencionas problema. precisamente lo de los notarios públicos. Y es paréntesis porque es parte de otro tema que yo he traído durante mucho tiempo, que es esto, los fraudes inmobiliarios. Y dándole seguimiento al caso de Pixie, platiqué, pues acuérdate que hay un grupo, ¿no? De afectados, de víctimas que denunciaron. Que traía Güelfo. Sí, era como una especie de vocero, ¿no? De ese Sí. grupo en determinado ahí momento. Entonces, dándole seguimiento a esto, fíjate que platiqué con algunos de los, ya son, a ver, van de 23, esto te estoy hablando hasta hace 2 semanas, 23 denuncias y 12 estaban ya judicializadas. Las otras seguían en etapa de investigación que iban encaminadas hacia la judicialización. Bueno, 12, o sea, 12 personas y con judicializadas prisión ya. preventiva o No, nomás hay, y vinculados a proceso. creo que le han dictado hasta hace 2 semanas 3 órdenes de aprehensión, son las que ya Y tenía vinculaciones a proceso. 12, Los 12, o las sea, los 12 que judicializadas, ajá, judicializaron así tienen es. vinculación. Ok. Entonces, bueno, preguntándoles, me hablé con tres de ese grupo, ¿no? De los 20, son como 26, 27, algo así, ¿no? L- eh, entonces me decían que habían sido los tres me dijeron que que ya habían pasado
su caso, bueno, o por lo menos los habían llamado de la UNIPAF, que es la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia. Esa la creé yo. Y que a con todos, otros efectos. ¿tú le creaste? Esa yo la creé, mira, pero con otros propósitos, pero en fin. Pues a todos los jalaron ahí para pues que les rindieran ahí sus testimonios. Dice que las preguntas, los tres coincidían en eso, y los tres me hablaban a nombre de todo el grupo, que, o sea, porque lo comentan entre ellos estaban presentes, o sea, ¿a quiénes citaron? A las víctimas. A las víctimas, okay. Y dicen que todo del 100% de lo que les interrogaron les preguntaban, entrevistaron más bien, era, ellos calculaban 85-90% que eran enfocados en los notarios públicos. Y me dijo, uno de ellos me dijo, mira, me dijo, haz de cuenta que estaban escuchando tu programa ahí cuando Rodolfo Montes de Oca ha señalado varias veces, donde el notario te debe asesorar con esto, te debe poner alerta a esto, te debe decir esto, todo eso, haz de cuenta, así, todo eso nos preguntaron, y dice, y pues la verdad es que todo el mundo dijo, pues que no, porque así fue, o sea, ni los vieron, y la mayoría, creo. Eso es lo que la gran mayoría, pues ahí le dejaban los papeles con la secretaria es la que los atendía, ahora le échale la firma aquí, fue lo único que me asesoraron, dónde firmar, es todo, así, la gran mayoría, hubo algunos casos, incluyendo el de Golfo, que dice que sí le tocó con el propio notario, pero pues ninguna asesoría de nada, ¿no? Entonces, bueno, te quería hacer ese comentario. Bueno, y es que efectivamente el notario no puede en este tipo de operaciones pretender zafarse de una responsabilidad diciendo, como lo han dicho por aquí algunas gentes, no, es que el notario, él nomás ratifica la firma de que tú fuiste enfrente de él. No, señor, la ley del notariado es muy claro, y para eso está creada esa figura del notario. Yo escuchaba, por ejemplo, cuando venía, vamos a hacer un pequeño paréntesis nomás, creo que decían me hace raro porque no te gusta criticar a ti a los notarios. No, es que es una situación. No, señala, está bien. Que es una situación muy lamentable. También, ¿no? Que hay buenos notarios y por esto se manchan los pocos buenos que hay, ¿no? Porque ahorita parece que ya es un mercado nada más ahí, ¿no? Pues ya lo hemos platicado. Sí, lamentablemente la gran mayoría son mercaderes de la escritura y de la ratificación de firmas. Y entonces, pues ya hemos platicado cómo operan. Pero lo peor de todo es que lamentablemente en el desconocimiento, por aquí alguien dice, es que debieron esas personas haberse asesorado con su abogado. ¿Cómo? Pues para eso le estás pagando al notario, para que te dé seguridad jurídica. Y ahí dice la ley del notariado muy claramente, tendrá que atender personalmente y explicar los alcances legales del acto jurídico. Él tiene que sentarse y decirles, miren, estas van a ser las consecuencias del acto. Oiga, y notario, tengo una pregunta. Claro que sí, las que quiera, porque usted me va a pagar. Sí. Estoy cobrando un servicio público, aunque digan que hay algún notario, pues no es servicio público. Claro que es un servicio público, claro. Es la fe pública delegada por el Ejecutivo del Estado. Por algo tienen que pedir licencia cuando se ausentan de la ciudad. Y ojalá, y ya lo hemos platicado otra vez, porque ya vi ahí, fíjate que yo reviso los boletines oficiales del Estado todos los viernes, porque los viernes reviso el semanario judicial de la Federación, los boletines oficiales que se publicaron en esa semana, y este viernes voy viendo que un notario, no sé, creo que de Magdalena, que pide una licencia de 1 año y que en su lugar entre en funciones su suplente, que al parecer es su hija porque tiene el primer apellido igual. Ya le hemos platicado aquí esa mala pero pésima práctica de los suplentes. ¿Por qué? Porque el suplente, oye, si el titular no cumple, en mi concepto, con los conocimientos para realmente inclusive poder hacer esa tarea de explicar los alcances jurídicos, porque a mí me parece que también la gran mayoría está más pendiente de cuánto va a cobrar por la operación, cómo van los gastos. Es un negocio, un comercio, como si fuera, pues no sé, cualquier lugar de lucro así, pues no un servicio público. Sí. Y entonces, eso en mi concepto hace que técnicamente
muchos de ellos sean muy deficientes, y lo digo así con todas sus letras, y que pues ¿cómo van a explicar? Y si ese es el notario, y luego pone al suplente, que el suplente no tiene que reunir los requisitos del notario, se supone que no hizo el examen de oposición, bueno, no se supone, no hizo examen de oposición, no cumple con la edad, no cumple con una serie de requisitos que sí la ley exige para un notario, sin embargo hace las tareas y las funciones del notario. Entonces, ¿cómo se va a prestar ese servicio? Bueno, pues ahí están las consecuencias, ahí están por eso los juzgados civiles inundados de demandas de nulidad de operaciones hechas ante notarios públicos, y los notarios dicen, fíjate qué comodinos, ah no, pues es que tu abogado no la revisó, pues ¿cómo que mi abogado no la revisó el poder o la compraventa? Pues tú eres el que me lo vendiste, tú eres el que me tenías que haber brindado esta seguridad jurídica para que esto no llegara hasta acá precisamente. Entonces, y ya no hablemos de las averiguaciones, bueno, en su momento las averiguaciones previas y ahora las carpetas de investigación que deben estar abiertas también por malas prácticas de muchos de ellos que precisamente y lamentablemente en su afán o en su confusión de no tener presente que se trata de un servicio jurídico, de un servicio social y que público, un servicio público, y que además dentro de nuestras instituciones de derecho cumplen o debería de cumplir con una función muy importante para la seguridad jurídica, no lo entienden o no lo quieren entender porque más bien pareciera que ellos lo ven como una SADCB y a ver cuánto son las utilidades y la repartición ahí de dividendos, a ver cuántas escrituras entraron, a ver, secretaria, etcétera, tráemela nomás para firmar, ya pagó, si ya le firman entonces, si es que firman, así. Sí, no estoy bromeando, ¿eh? A ver, ¿ya pagó? Sí. Ah, bueno, ok. Sí, eso, no, créeme, verás, y a ver, y claro, muchos notarios van a decir, no, yo no soy bueno, pues tú no, pero yo sí he sabido y me parece que sí hay algunos que sí lo hacen, pero en fin. Dicen aquí que te van a hacer un meme, dice, le voy a hacer un meme de Rodolfo Nostradamus Montes de Oca. Bueno, volviendo a esa bola de cristal. Binacional en este caso. Aquí de nuestra región geopolítica, ¿no? Sí, la idea es esta, alertarnos todos, que estemos muy conscientes, muy prevenidos, cualquier transacción, cualquier cliente, cualquier operación, ser cuidadosos. Ahorita mencioné, bueno, precisamente de ahí salió el tema, los notarios. Ellos menos que cualquier ciudadano pueden decir, es que yo no sabía. Ellos con más razón son responsables de verificar perfectamente bien. No es suficiente con que en su escritura le pongan, y me declaró el otorgante que su dinero es de procedencia lícita y con eso yo me releva de toda responsabilidad. No. Aunque digas eso, de acuerdo a estas disposiciones, tú esa operación la autorizaste, cómo se constituyó esa sociedad que ahora se dedica a eso, y luego de repente hasta también, y además tienes otro tipo de amistades ahí con ellos, hasta eso van, pues, ¿no? Entonces, abusados. Lo otro son, decía yo, los corredores de bienes raíces también, que en su afán de llevar a cabo operaciones, bueno, pues ellos se intermedian, ¿y cómo se van a pagar? No, pues yo no me di cuenta, yo no sabía que le pagó con una maleta llena de efectivo, yo nomás fui, no señor, usted también participó en esa operación, usted buscó al cliente, al que pagó, y ese que pagó resulta que proviene ese dinero de tal organización. También entran en este supuesto. Cualquier agricultor también, que resulta que rentó sus tierras. Yo no sabía que se iban a dedicar a sembrar eso ahí. También, usted también entra aquí, el dinero que le están pagando es ilícito y también va en esta situación. También los vendedores de autos usados, que también los compran, porque también los vehículos o las unidades automotrices son también mucho del gusto de la gente que se dedique a esas actividades. De hecho, pues, no sé, el propio Giro, ¿no? Yo recuerdo hace como
2 años, 3 años ahí por el Boulevard Colosio, no sé qué señoras ahí los levantaron porque fueron y vendieron. Bueno, hay una historia ahí muy... ¿No era el Boulevard del Serie? No, pues esa debe ser otra, pero esta fue en el Colosio ahí. Y bueno, ese es otro giro también, que tienen que ser muy cuidadosos, porque si antes, vamos llamándole que eran permisivos los Estados Unidos en ese tipo de situaciones, pero que por supuesto que están bien enterados de muchas, no nos imaginamos qué tanta información tienen ellos de nosotros. Sí. Imagínate nomás con las redes sociales. Tú nomás imagínate efectivamente las redes sociales en donde ellos son los dueños de la base de datos, y no nomás eso, todos los correos electrónicos, todas las comunicaciones que uno considera aquí que son privadas, pues sí son privadas, pero ellos quedaron registradas, y ellos saben perfectamente qué te estás dedicando, y qué estás haciendo y con quién te estás relacionando. Entonces, sin embargo, en estos tiempos actuales, a mí me parece, y vuelvo a como empezamos esta plática, que ellos están viendo la necesidad de darle muestras al gobierno mexicano y a los ciudadanos de que ellos siguen siendo la hegemonía económica, que si nosotros tenemos un poquito la intención ahí de bueno, pues no dependemos tanto de ellos, ¿cómo que no? Aquí te van unas muestras. Ahora, ¿tú crees que, bueno, aquí son dos preguntas, más me voy a ir primero por el orden cronológico. A mí, bueno, del lado periodístico, no sé, periodísticamente me pareció muy irresponsable y además hasta chafa, ¿no? La manera en cómo Luis Chaparro, ¿no? Un periodista especializado en temas de crimen organizado, pues aseguró tajantemente que el gobernador iba a ser detenido en cuanto cruzara la línea, porque tenía orden de aprehensión, porque supuestamente nexos con estos grupos ahora que le llaman narcoterroristas. Y un pantallazo ahí medio raro que yo no le entendí ni que venían pinches unas letras y un número, y luego por acá decía Durazo, pero como que se veía que había sido sobrepuesto, ¿no? El Durazo, como que él mismo lo escribió, pero además Durazo, ¿no? Como si el gobernador fuese el único ciudadano en México, en todo México, que se apellida Durazo. Bueno, y se hizo una controversia y que, bueno, y ya van a ver si es cierto que venía lo de la comisión Sonora Arizona, ¿no? Sí, recuerdo. Pues cruza, se toma fotos con ahí los agentes y todo para demostrar que cuál, pues no, bueno. Y luego este periodista dice, no, pero, a ver, bueno, sí, ya cruzó, ok, pero algo extraño, canceló su participación en la comisión. El otro día lo ves perfectamente llevando a cabo la ceremonia junto con la gobernadora de Arizona y todo, bueno, pues resulta que no, ya, fíjate que investigando más, le salen más cosas, pues, que nos vamos dando cuenta que al final de cuentas cruzó con una parol, que es una herramienta ahí diplomática y para los informantes, ¿no? Porque crucé con ella. Porque resulta que nos dimos que ahora es un informante de las, o sea, y siguió igual, ¿no? Sin mostrar un documento de nada, solamente diciendo, no, que mis fuentes, y todo está a su dicho, nada más, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones, bueno, te quiero preguntar sobre eso y sobre si piensas que lo de Ovidio, el nuevo juicio que viene aquí, va encaminado, van a caer algunos, o es simplemente presión por lo que tú dices, seguir, mira lo que te puedo hacer, pero si al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Ahí te dejo esos dos temas. Muy bien. Mira, en el primer tema voy a ser lo más objetivo posible, y en el segundo, pues así no queda más que especular. En el primero, en cuanto a ese periodista, bueno, no sé, no le puedo llamar periodista, ese personaje que en mi vida, pues, digo, no voy a ser más conocedor de los medios, pero pues yo en mi vida había escuchado de esa persona. La realidad es que es patético ese personaje, y pues unas historias ahí, la primera versión, pues sí se veía rocambolesca, pues, ¿no? Fantasiosa, sí, totalmente. Pero ahí es de llamar la atención
que evidentemente pues fue pagado y contratado para eso, y ahí sí yo pensaría Yo calculo que que es un algún fuego fuego amigo, amigo, ¿no? sí. Totalmente, y te voy a decir desde dónde creo yo que Sí. eso se puede ¿Qué te confirmar. digo? Que le dieron entrada, por ejemplo, a Adela Micha, Sí. que no te voy a decir tampoco que, pues, para empezar, es una mujer igual que, así como el que tenemos aquí que vende los segundos, también la vende el segundo el minuto por segundo. Entonces, Pero tiene presencia nacional, pues, ¿no? porque en su momento Televisa le dio mucha Sí, proyección sí, y ajá. continúa ella Así en es. esa, pero que tenga credibilidad es otra cosa. O que algún sector de la ciudadanía por X motivo le cree o que hace como que le cree, pues es su problema, pues no. Sí. Pero la realidad es que es muy sabido, pues que es una Sí, persona. porque fue muy notorio, o sea, en la primera advertencia que él hace, en cuanto a que dice que en cuanto cruce lo van a detener, pues le abrieron el espacio en muchos medios, ¿no? Entrevistando, pero cuando ya cruza la línea, bueno, y va al evento de la Comisión Sonora Arizona, el gobernador Alfonso Durazo, ya sí los otros me como que, bueno, ya se retira, pero Adela Micha siguió dándole ¿cómo se llama? El Pues hubo micrófono, como pues que hubo meganoso, saldo, pues así ahí, es. ¿no? Como que quedó todavía algún, Sí. ahí en la Un red. saldito ahí Sí, que había que que había gastarlo. que así, exactamente, porque ya todavía fue más patética esa salida. Eso que acabas Sí, de hombre, sí. comentar del parol y no, ahora resulta que es un informante, el Sí. gobernador es un informante y en ese momento entró con un permiso especial, no, con el que entra y sale, dice que no usa su visa, algo Sí, así. que no. No, Ajá, bueno. mira, la verdad es que así, para hacer lo más expreso y claro posible, pues no te pudiera decir que de cuál se fumaría. A lo mejor sí se fumó alguna para ver qué invento, pero al momento de que lo expresa, no sé cómo no le da Eso sí. vergüenza. Bueno, es que también ve la apariencia del Y con tipo, mucha o sea. seguridad, pues, ¿no? No, pues Con para una seguridad, pues seguridad no, de. pues hay unos mentirosos Sí, que no, tienen por eso una te digo, o sea, capacidad o ahí sea, para mira, decirlo. y yo te digo desde el lado así periodístico, aún así tuvieras esas fuentes que te están diciendo, pues sí, puedes tener esas fuentes, pero para que tú investigues, cabrón, y veas, pero no exponer eso, o sea, como un documento periodístico, porque las fuentes te están diciendo, cuando las fuentes te dicen algo, pues lo tienes que corroborar. Y es muy distinto en otros temas, no como en eso tan grave donde estás, híjole, hasta pones en peligro, ¿no? La situación ahí bueno, como informante, imagina, y todavía dice, pero no se crean que nomás de los grupos, estos criminales, no, también de sus compañeros políticos, o sea, híjole, muy insidioso, pues, ¿no? Digo, está bien cuando a veces las fuentes te funciona para el análisis político que te da mayor visión y lo que quieras, y en un análisis, pues tú más o menos puedes visualizar cómo está el ambiente ahí o en determinado tema, es otra cosa, pero ya hacer aseveraciones tan fuertes como esas y solamente basándote en dichos de supuestas fuentes, pues está cabrón. O sea, oye, bueno, es que no es ético publicar ese tipo de acciones con dichos de fuentes cuando va está de por medio la reputación. Déjate tú de un gobernador, de una persona, pues, ¿no? O sea, de una persona sin el mayor sustento más que, pues, sus dichos. O sea, entonces así cualquiera podría decir lo que se le dé la gana y nomás es cuando que te dijeron fuentes muy buenas, porque eso es lo que ha hecho, es todo lo que ha hecho Luis Chaparro. Tengo mis fuentes muy fieles y acuérdense cuando yo dije esto pasó y pues tú pudiste haber dicho muchas cosas y que sí salieron ciertas y que en ese momento, pero eso no te va, no te da una patente de corso, cabrón, o sea, o bueno, más bien se la dio la patente de corso, ¿no? Pero no te da una credencial donde todo lo que tú digas de ahí, ya por tu simple dicho, pues ya es una verdad. Eso no, en el periodismo hay que sustentar lo que estás diciendo. No, y te voy a decir una ¿No? cosa, o sea, desde un principio eran unas afirmaciones total y absolutamente inverosímiles Sí. e ilógicas. ¿Y cómo cambia pues, la ¿Por versión? qué? ¿no? Pues, sí, La va acomodando. vamos hablando de la primera versión. No, la segunda Sí. ya fue una patada de Sí, ahogado. no, Pero la primera versión es por demás inverosímil e ilógica. ¿Cómo es posible que sus informantes le dan esos datos para, pues, sabiendo que es un periodista que los va a publicar así. para frustrar una detención inminente? Sí.
No, o No, sea, y cuando es se le totalmente... cuestionó por ahí el por qué no salía el nombre completo, pues que no podía porque ahí viene el nombre de las fuentes. Unas locuras así que viene oye, pues como si no existiera la tecnología para textear, ¿no? O sea, no, unas Ahora cosas, ahí yo pero creo bueno. que era para nomás encender un poquito la Sí, mecha del fuego amigo así o es. de quien sea que haya tenido interés en golpear al gobernador. Y bueno, ahí después llega lo que tú has mencionado también en ocasiones que se da, el famoso nado sincronizado, en donde hay gente, puede ser que alguien lo crea, pero la gran mayoría de los que le dan continuidad a eso, más bien se hacen como que le creen Sí, claro, para claro. cobrar también, Sí, porque sí, no es no, por pues otro motivo, así es. definitivamente. Entonces eso pasó y ya lo segundo fue más, de verdad, ridículo. Ajá. Ridículo esa historia del El parol y informante que le pone. no genera más que risa, la verdad. O sea, entonces, pues no queda yo creo que ese tema más que para el anecdotario. Así. Entiendo yo que para un político profesional, pues ni modo, miden ellos. Ellos miden cuándo sí contestar y cuándo no. Por ejemplo, si hubiera salido ese señor Chaparro solo, pues yo lo equipararía a un seudónimo en Twitter. Un troll. Un troll ahí, un troll que dice, no, que el Aarón es un rata, etcétera, así, pues, ¿no? Y tú, pues, no le haces caso. Y Pues, yo creo que el gobernador, si hubiera sido exclusivamente esa persona con esas afirmaciones, no hubiera habido una réplica. Pero cuando ya lo empiezan a retomar gente como Adela Micha, que también los que pues, de alguna manera analizamos ahí sí, el comportamiento de esas gentes y que sabemos también que vende el sí, minuto por segundos, pues era una campaña instrumentada, muy torpe en algunos aspectos, pero no deja de ser una campaña así es. pagada. Ahora, tú mencionaste hace un momento, ¿cómo es posible que puedan tener una patente de corso? Lamentablemente, y también ese es un tema que aquí hemos platicado, bueno, lamentablemente, pues porque se tiene que ponderar, hacer un ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y los límites de la libertad de expresión. Y ya hemos hablado de la real malicia y de la malicia efectiva, que establece que los periodistas, o los que se dedican a eso, pueden, en cuanto a servidores públicos y a personas también de la vida pública, hacer todo tipo de afirmaciones y que por lo menos en la vía penal no se puede considerar una calumnia, y eso viene de sentencias de la Corte Interamericana. La real malicia o la malicia efectiva implica que únicamente puede ser sancionado civilmente con el pago de una reparación del daño. Lo penal se excluye. Sí, Puede decir lo que sea mientras sea servidor público, pero sí puede ser en un momento dado sujeto de una condena en materia civil por el daño moral, etcétera, pero tienes que demostrar, fíjate nomás, que el periodista previo a esa publicación o a esa aseveración sabía que no era cierto. plenamente que era falso lo que iba a decir y que lo hizo de mala fe. Pues para llegar a eso pues Pues está sí. muy complicado, pero bueno, eso lo ha determinado la Corte Interamericana, pues porque tú sabes que la libertad de expresión pues es uno de los pilares de la democracia y bueno, preferimos, dice, que sean sobrados a que Censurados. luego haya censura, pues, ¿no? Así es. Entonces, pues así, esta es la situación. Si no fuera el gobernador, válgame la redundancia, gobernador, sí tendría acciones en contra de él. Pero pues es gobernador y ahí sí que son los gajes del oficio. Y yo entiendo que ellos, los políticos profesionales, miden Así es. cuándo contestar y cuándo no, Así pues, es. ¿no? Entonces, Así bueno, es. no queda más que para el anecdotario ahí. Y Una, lo de Ovidio, ¿cómo ah, ves? lo de Ovidio, estoy yo casi seguro que es nomás, ahí sí vuelvo, como te digo, conjetura, de que él públicamente me parece que difícilmente se va a van a publicarse o divulgarse qué es lo que dice. Me parece que es más de lo que te acabo de comentar. Es, a ver, gobierno, mira, aquí lo tengo, con tú y su familia. Y en cualquier momento te mando una nota. Así como acuérdate aquel escrito que redactó, ya vimos al último abogado ahorita de Ovidio con sus Sí, declaraciones, Litzman. pero acuérdate
el escrito, cómo levantó Ámpula, el Del escrito Mayo. del abogado del Mayo, bueno, era del Mayo Mayo. Zambada directamente. Entonces yo creo que son así Qué bueno como... salió para redactar, ¿no? No, Siendo. una redacción ahí exquisita. Allá en los Qué cerros, raro que- en los cerros. Esos Allá en tenían Durango, muy en la buena- Sierra de Durango, muy dicen que ya buena- estaba bueno, pues ahí. Tenía una redacción y estilo. Pero el caso es que a mí me parece que son así nomás ciertos... Cartitas, así es. Ahí te va. Bluff. Ahí te va. Ya sabes. No bluff, sino a lo Bueno, mejor puede ser bluff en cosas- cuanto, en el sentido de que agua. Puede porque- haber más. Puede haber Ajá. más. Y esto a mí me parece que, como también, o sea, eso es en cuanto a lo que me dices de Ovidio, esa es mi suposición. Ahora, hay muchos que están, a mí me parece, a mí en lo personal, ¿no? Que no hay punto de ahí de comparación, que están equiparándolo con el asunto de García Luna. Bueno, allá tampoco pidieron pruebas y cómo a García Luna. ¿Por qué no es la misma situación? Porque, como bien lo dices tú, yo coincido contigo que es una medida de presión, un instrumento para tenerte a raya. Lo de Ovidio Guzmán. ¿Por qué García Luna no? Porque ya García Luna, ya no estaba el gobierno de Calderón, ya había pasado un sexenio que ya ni estaba, ya iba encaminado el sexenio de López Obrador. ¿Cuál medida de presión? ¿Para quién? Ni modo que para la 4T, pues no. García Luna no era funcionario y vivía en Estados Unidos, ya estaba ahí viviendo en Estados Unidos. Los mismos gringos lo hicieron hasta en cierta medida lo que fue como el super policía y todo esto, acuérdate que le dan reconocimientos, todo esto, y lo le dice, sí, vente a vivir para acá, chiquirrín, y no, aquí te voy a tener cuando ya yo te voy a agarrar. Y entonces no tenía ningún efecto de nada para el gobierno en ese momento, que era de López Obrador, el que capturaran a García Luna y lo metieran a la cárcel acusado de no solamente de corrupción, de dejar de tener complicidad o como inacción, no, de también ser el traficante, ¿no? Entonces, o sea, ahí por eso te digo, no hay ningún punto de comparación de nada. Y ahí sí, bueno, pues lo juzgan como son las leyes de que pues las pruebas no son precisamente contundentes, digo, también serían muy contundentes, por supuesto que muestres un video, una fotografía o algo ahí captando el momento. Llamada. No, pero son con varios informantes, informantes, testigos protegidos. sí, pero todo tiene que concordar, las historias tienen que haber toda una secuencia, no es nomás, es que porque luego dicen mucho, no, pues es que son dichos de delincuentes, y todo, sí, pero fueron no sé cuántos delincuentes y que no tenían comunicación entre ellos y todo va teniendo una secuencia, pues a eso, bueno, es mucho más a mí, no soy aparte experto del tema jurídico allá de Estados Unidos, pero bueno, la situación es totalmente distinta a lo que está sucediendo en estos momentos. Ahorita sí, en este momento, pues claro que hay un efecto aquí de presión para... Mira, déjame decirte gobierno. nomás muy sencillo, sí entiendo y me doy cuenta. Y sin excluir, no estoy, nomás para hacer la aclaración, porque luego uno se pone muy loquitos ahí, que según ellos ayer hice un hilo, estoy más o menos hablando de esto, Sí. pero yo en ningún momento estoy diciendo que aquí son inmaculados, es más, al contrario, dije que pues bueno, por algo causa efecto esto, ¿no? Pero bueno, y de las dos partes, hay loquitos de las dos partes, tanto de la carga, también recibí mis catorrazos porque no le digo fascista a Trump, o porque, bueno, y del otro lado, bueno, pues porque estoy poniéndome el guarache antes de como si yo fuera de la 4T, pues como si yo fuera un funcionario de la 4T, en fin, bueno, eso me tiene sin cuidado, digo, ya sé que en esto, pues, así es, ¿no? Y no eres sábado, como dijimos al principio, para caerle bien a todo mundo. Pero el punto es ese, que a mí me parece muy distinta la situación, las circunstancias de García Luna y esto. Totalmente, obviamente que trata, muy en particular, yo creo que el PAN
Porque obviamente que les duele, pues, ¿no? Que les restriegan en Digo su que le están casa. rezando a San Ovidio ahorita, pues. ¿De a Ahorita quién? a San Ah, Ovidio, sí. pues es su Entonces, esperanza. les duele mucho Como si no es pueden ganar que le por voto. restriegan en la cara, pues, ¿no? Que ese Además. altísimo funcionario. Y te voy a decir desde dónde está la gran diferencia. En cuanto a que el señor García Luna era el secretario de seguridad del gobierno federal, estuvo, si no me equivoco, los 6 años a un lado del presidente. Entonces, ese es un personaje. Ovidio es un delincuente y ahora confeso abierta, pero él no estaba en el gobierno, ni estaba ahí, ni era, no sé, no estaba en las reuniones de gabinete, ni estaba participando, ni tampoco tenía charola, o sea, esta situación del señor García Luna sí denota, en mi concepto, que en ese momento las decisiones o elecciones del presidente en cuanto a su gabinete, si es que fue deliberado y conocía los antecedentes o inclinaciones de este señor, así es de Calderón, bueno, pues reprobable totalmente el que haya designado a esta persona. Y si no sabía, pues también, porque como es sí, exactamente, un presidente de la República no debe ser perfecto, pero sí se supone que es una persona con un criterio sobresaliente al del común de la gente, y más él que se ha dedicado toda su vida a eso. Y tienes pues, todo un equipo tienen que totalmente, has informado. Y para ver los perfiles, elegirlos. Entonces, y no puedes comparar de ninguna manera, pues, ¿no? A los dos perfiles. Uno que desde adentro en el gobierno, en un puesto de altísimo nivel, con acceso a toda la información, ilimitadamente, con todos los recursos del Estado, inclusive con todos los recursos del Estado, formando esa plataforma México, que era la que acumulaba ahí toda la información posible en aquel tiempo. Bueno, esa sí es una situación muy delicada, no muy grave. Un Estado vigilante, digo, para los panistas, pues, ¿no? Todo, Como ¿no? ahora. Porque hubo mucho debate sobre eso también, y ahí defendían a capa de espada lo que ahora ve ahí Ricardo Anaya, como casi se tira ahí al suelo a patalear. Pobrecito ese señor Anaya, yo lo veo ahí parece que siempre está enojado, para empezar. ¿Por qué no puede expresarse? Es muy melodramático. ¿Cómo va a ser presidente? Porque es lo que es su obsesión, ser presidente. En primer lugar, digo, su manera de expresarse, pues no tiene serenidad, es un tipo que está siempre molesto, enojado, gritando ahí. Y en segundo lugar, pues yo creo que no representa al común mexicano, ya tiene sus detalles de Atlanta también, pues, ¿no? Alguien le contestó ahí de que no quiere esa ley de seguridad, esta que ya se votó, ¿no? La ley de seguridad. Sí, la de inteligencia. Sí, la inteligencia, que porque pues así en cuanto acabe su periodo ahí en el Senado, pues no va a pasar como la otra vez, que no va a alcanzar a cruzar la línea cuando ya la van a detener dónde está. Que ya no va a tener fuero, pues, ¿no? Y ya lo platicamos aquí también, que esa es una ley que ellos también, pues, el problema es cuando se oponen por oponerse también. Deben ser argumentos con más sustancia, que puedan convencer, pero hasta con mentiras. Entonces así no, pues no van a poder avanzar porque carecen totalmente de seriedad. Ya nomás otro dato. Dos datos muy importantes también de estas medidas que ha tomado Estados Unidos, que si te fijas, las toman, pero nos dejan con un espacio para la especulación y para la incertidumbre, para que estemos aquí en la discusión. Por ejemplo, la revocación o retiro de las visas de la gobernadora de Baja California. Todavía no nos dicen por qué. Sí. Pero eso permite que haya una gran especulación, en algunas gentes genera inquietud, en otros genera temor. Entonces son parte de ese, y son muy buenos los gringos para eso, ¿no? Esquema que hay en este los espacios momento. ahí, ¿no? Y luego hubo también dos empresas a las que sí también sancionaron. Aquí una que se llama Servicios Logísticos Ambientales y a Grupo Jala Logística, y a 3 personas relacionadas con el robo y contrabando de gasolina. Esto fue el 1 de mayo del 2025 y también fue el Departamento del Tesoro donde sanciona esas 2 empresas. Entonces,
No nomás son las instituciones financieras, hay otras que no se divulga tanto, pero está empezando a suceder y luego, como le decía, va a llegar a personas o a situaciones más terrenales. Ya estas, algunas de ellas, como te decía, las de estas instituciones financieras, les está llegando a los funcionarios, desde el más bajo nivel hasta arriba. Entonces se les está afectando. ¿Por qué? Porque esas instituciones financieras, pues como te digo, muchos ahorradores, ¿no? Pues dicen, mejor me lo llevo. Los que hacen la transferencia dicen, no, mejor me busco otra institución para no me lo vayan ahí a atorar. Entonces, por lo pronto, y te digo, es sintomático que sean tres que en mi concepto, según yo he analizado, no sé si esté equivocado, pero creo que no, son de exclusivo capital mexicano. Entonces, ese es un factor que se tiene que analizar. ¿Por qué no? A ver, que resulta que ninguna banco o algo con capital extranjero ha recibido alguna inversión o alguna cantidad de alguna agrupación, obviamente que no. Pero bueno, te digo, al final es de la conclusión que hay que estar todos muy alertas, muy cuidadosos, que este es solo el principio, pero que yo creo que al final sí la idea o la intención es que aquí a México decirnos, a ver, a cada quien, para que sepan qué lugar tenemos. Okay. Y todavía le faltan más de 3 años al señor. Hijo, parece que lleva apenas febrero entró, y trae revolucionado, no nomás a México, al mundo, lo trae ahí vuelto loco, pues no, cuando ya vas agarrando aire, ahí te va otra amenaza. Efectivamente, como al mundo lo trae así. Nomás que a nosotros nos repercute más porque aquí estamos pegados y depende muchísimo nuestra economía de eso. A ver, bueno, algunos comentarios ya para despedirnos. Dice, ¿las deportaciones e inmigración también forman parte de estas presiones? Te voy a decir lo que sí me parece que forman parte. Ahí sí yo creo que fue una bandera política del presidente en su momento, porque sí hay reclamo obviamente de los ciudadanos duros allá de allá, pues no, de los buenos, pues no. Pero lo que sí me pareció a mí muy duro, muy fuerte, fue cuando fue esa situación ahí en Los Ángeles, en donde hubo manifestaciones violentas, pero a lo que voy es a esto. Lo fuerte que me parece a mí fue cuando la secretaria de Seguridad de Estados Unidos dijo: condeno a la presidenta de México porque ella alentó, palabras más, palabras menos, alentó esos eventos, pues, ¿no? Entonces, más que el evento mismo o eso, esas declaraciones, yo también las insertaría en este contexto. Así es, sí, porque luego muy raro, ¿no? Como y esos que con banderas de México, o sea, y luego también revolvieron ahí a los pues es que mira, si el discurso de los palestinos. Si el discurso del presidente Trump es de que los mexicanos van allá a ser delincuentes, y entonces tienes esa imagen, para él fue pues, uy, sí, a mí me parece más prefabricadas que otra cosa. Pero bueno, muchas gracias, Rodolfo Montes. El Nostradamus, ya dijeron, a ver, voy a estar pendiente de ese meme, a ver si es cierto que te lo hace. A ver, va a estar interesante ver cómo sales. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.